lógico pensar que Venezuela es hoy vanguardia por el proceso que lleva adelante, una de las vanguardias del mundo en la lucha por la soberanía de los pueblos y contra el imperialismo. En este contexto internacional, la agresividad que desarrolla los sectores de oposición, los sectores derechistas y proimperialistas en Venezuela adquiere una peligrosidad mayor porque cuentan y tratan de provocar una intervención militar extranjera en su país. Les comento que nosotros llevamos 19 años amaneciendo de golpe, desde que el presidente Chávez se juramentó como presidente constitucional, electo por paliza, por nocaut, como él mismo decía. Desde ese momento han tratado de derrocar al gobierno bolivariano. El camarada obrero Nicolás Maduro ganó las elecciones por casi 300.000 votos de diferencia y se negaron a aceptar esta victoria. Dijeron que no, que trampa, alegaron las mil y una y empezaron a llamar a la violencia, las llamadas guarimbas. Nací el 24 de febrero del año 1989. 3 días después, el 27 de febrero de 1989, se produce en mi país un estallido social producto de un paquete de medidas neoliberales aplicadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. El pueblo en realidad tenía hambre, comía perrarina, los niveles de marginalidad y pobreza eran sumamente elevados, los cordones de miseria. Y yo no sé si ustedes conocen a un señor que se llama Antonio Ledesma. Para ese entonces es un alcalde que hoy llaman, y voy a hablar en este momento con tono muy irónico, un preso político, un mártir de este régimen, que en estos años, 1989, él fue gobernador de Caracas y sacaba sus tanquetas en contra de pensionados que para ese entonces no tenían pensión. Hoy la pensión de un adulto mayor en mi país equivale al sueldo mínimo. Y aparte tienen un bono de alimentación y tienen otros beneficios que los medios de comunicación hablan muy poco de Abu Bakr al-Baghdadi, pero hablan muchísimo de Nicolás Maduro Moros, que en estos momentos está gobernando un país democrático en el cual la oposición se jacta de decir que vive en una dictadura, pero que es recibida en todo el mundo para solicitar una intervención militar en Venezuela, en mi país. Como que si las bombas fuesen a seleccionar, usted es chavista o no es chavista, y probablemente le caiga a las personas que sean chavistas, nos caiga a nosotros y a ellos los va a librar de eso. Tenemos que Enrique Capriles Radonsky desconoce resultados y llama a la violencia también y dice hay que descargar la arrechera, y eso produce una cantidad de muertos, y quemaban instituciones médicas también como las sedes de Barrio Adentro. En el año 2015 continúa la violencia continuada, o sea que este escenario no es nuevo, también se producen guarimbas y vemos que se activa el plan La Salida, donde participa Antonio Ledesma, María Corina Machado y este personaje Leopoldo López, que ellos son unos santos demócratas, atentan contra sedes públicas como el Ministerio Público, por cierto, que ya eso vamos a hablar en un rato. Las sedes del Ministerio Público, comienzan las acciones de calle también y queman unidades de autobuses, ahí las vemos, y el mobiliario público se convierte todo un campo de guerra. Hay personas que murieron degolladas porque los pacíficos, los que luchan por la libertad de expresión y la democracia, utilizaban guayas, cables de aluminio para que cuando pasaran motos se degollaran. Y pasó, y hubo muertos por eso, y arrojaban aceite en las carreteras también. Esta es la situación del país. 99% del territorio en Venezuela se desarrollan las actividades normales con las dificultades que enfrentamos, pero solamente el 1%, las pocas ciudades y casualmente en los sectores o las ciudades donde se registra mayor nivel adquisitivo, es donde se producen este tipo de desastres, que parecen en realidad campos de guerra, porque la intención es destruir sencillamente. Por eso es que no pueden llegar al centro de Caracas. Pero continúa la inversión social en distintas áreas, continúan los programas y uno de estos es pues
las voces que no pueden ser escuchadas en el contexto internacional, como las voces de las víctimas de la guarimba. Recuerdo que una de ellas enfrentó a Lilian Tintori en una convención. A usted sí le abren las puertas en todos lados y le escuchan en todos los medios. Usted tiene a su esposo vivo, el mío no. Y ella pues no supo dar ninguna respuesta, ¿no? El apartado crítico. ¿Qué estamos haciendo nosotros, los revolucionarios, para frenar esto, que ya sabemos que es sistemático, es continuado, que es una guerra en la cual parece que no hemos tenido las suficientes estrategias para enfrentarla y neutralizarla? En el aspecto económico, hemos tenido graves fallas para construir un nuevo proyecto productivo, un nuevo modelo productivo, justificado también en que, bueno, no es fácil construir un socialismo sobre un pozo de petróleo. Es un poco complicado eso. Hay una élite política hasta dentro de la propia revolución, que evidentemente ha tenido sus contradicciones en el tema de la gobernanza. Pero una cosa es el gobierno, que si bien es cierto, es la única garantía que tenemos en este momento de poder profundizar un proyecto político revolucionario y de garantizar la democracia en Venezuela, con todas las debilidades que tiene. Es la única opción que tenemos de yo no tener que volver acá a estar diciéndole que esta vez están persiguiendo y matando gente, porque eso no creo que lo diga la ABC, no creo que lo diga el país, no creo que lo diga nadie. Porque ya una vez la derecha suma el poder, pues la democracia llegó a Venezuela y la felicidad y la prosperidad y todos somos felices y todos somos contentos. Caso Argentina, caso Brasil, por ejemplo. El presidente Hugo Chávez dejó un plan político que se los invito a leer, de hecho, donde contempla no solamente acciones para nuestra nación, sino para el mundo. Dejó una guía. Unos no lo han obedecido, otros han seguido su camino independiente. Evidentemente es necesario que se abra la participación de nuevos liderazgos. Hay un liderazgo nato dentro de las comunidades. Hay un liderazgo que formó Hugo Chávez, que por una u otra razón no tiene posibilidades de valerse de medios económicos o de maquinarias para poder movilizar votos, para poder llegar a los medios de comunicación, pero que hacen política de verdad, que están allí mano a mano y codo a codo. El sistema productivo ha sido una debilidad también. No podemos denunciar siempre guerras mediáticas sin tener guerras internacionales que existen, son reales, pero estamos carentes de estrategias para enfrentarlas. Yo no puedo ir a una guerra sin chaleco antibalas, sin tanques, sin estrategias, sin por aquí atacamos o no. En eso hemos sido bastante débiles. Constantemente hay cambios en los gabinetes de gobierno. También la presión política del momento ha meritado en su oportunidad de hacerlo, pero eso impide que exista una continuidad o una coherencia dentro de las políticas que se ejecutan desde el Ejecutivo. Nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, que tenía una concepción creada por el presidente de la República, del cual yo soy militante y me atrevo a hacer las críticas. Y yo sé que este video lo van a ver los compañeros de Caracas y la dirigencia política en Venezuela. Pero hemos hecho miles de propuestas, de hecho desde el punto de vista internacional, y ha habido miles de debates, y ha habido miles de congresos, y muchas veces quienes deciden son unos pocos. Hemos hecho foros sociales, foros mundiales, y los líderes los cuadros de liderazgo siguen siendo lo mismo, muy pocos logran renovarse y pasar a asumir el liderazgo del poder institucional, que es el que nos va a garantizar pues continuar el proceso de transferencia del poder popular. Entonces, no basta con hacer la revolución de la palabra, sino de la acción. Este es un enemigo poderoso y tenemos que tener coherencia, no solamente en el discurso, sino en la acción. No es posible que funcionarios públicos, llámense alcaldes, llámense gobernadores, llámense quien se llame, ostenten sus cargos y se ha creado como una cultura de yo soy el candidato. Y entonces es como que llegan en sus carros con guardaespaldas y todo, y bueno, besan al pueblo, a la viejita y tal, la típica cultura en muchos países de América Latina, para la foto y ya, me fui de allí y no llego más. El Partido Socialista Unido de Venezuela, lamentablemente en muchas oportunidades se convirtió en una simple estructura de movilización electoral excelentísimo. Yo digo, por ejemplo, cuando yo estudio en el tema de marketing político, la movilización electoral es increíble, se crean salas situacionales y todo.
Pero es suficiente eso si no tenemos un partido de formación que forme a ciudadanos, que forme a jóvenes a nivel político, que tengan la conciencia de por qué defienden el país. La gente está consciente porque teme a la derecha, pero hace falta un poco más de impacto en que la gente... Y en este momento, nosotros, los jóvenes, tenemos la responsabilidad no solamente de evitar que llegue esta derecha, que evidentemente no viene con buenas intenciones, viene para establecer la dictadura más feroz de América Latina. Más feroz de América Latina, porque ya lo han demostrado en menos de 72 horas el 11 de abril del 2002. Pero ya basta de seguir negociando con los sectores capitalistas, ya basta de dar concesiones, ya basta de no protegerse. No es posible que no tengamos referencias, por ejemplo, de países hasta como la misma Cuba, que siendo un país con muchísimo menos, con menos del 15% de los recursos que nosotros teníamos y tenemos todavía, pensó en que se estaba enfrentando al imperio más grande y que tenía que crear inclusive vacunas para protegerse de posibles virus. Y nosotros no. Nosotros teniendo una petroquímica, teniendo agua, teniendo minerales, no hemos tenido la oportunidad de pensar en crear un desarrollo a nivel científico que nos permita avanzar en adquirir las soberanías en áreas como la producción de medicinas, la producción de alimentos. Nos embelezamos con un barril a 100 euros, a 100 dólares. Y para transformar el proyecto político, precisamente hay que entregar el poder al pueblo de verdad. O sea, no lo podemos entregar así por, bueno, sí, un poquito, dale, pero tiene que estar con la supervisión de esto o esto, porque hay conciencia política en Venezuela. Hay conciencia política en Venezuela, a eso yo me refiero. Y una demostración de que existe conciencia política en Venezuela, aún con todas las debilidades que planteé en un principio, que el partido necesita formar más cuadros y masificar y dar más oportunidades. ¿Por qué creen que todavía con toda esta presión internacional, con los principales poderes mundiales acechándonos, con todos los medios de comunicación transmitiendo cosas en contra de Venezuela, quitándonos la comida, quitándonos el agua, quitándonos la luz, la gente sigue en pie de lucha y no va contra el gobierno de Nicolás Maduro? Porque saben que esa es la única garantía que tienen para poder concretar y materializar el proyecto socialista. Pero eso implica, primero, ir contra el enemigo que está al frente. Pero el enemigo también está adentro. El enemigo también está adentro y eso, bueno, sí, se filtraron. Pero nosotros tenemos que crear mecanismos, por ejemplo, de mayor control y de mayor surgimiento de otros nuevos liderazgos. Es necesario.